Muy bueno, panas, qué noche la que hemos tenido y esto se pone aún mejor y mejor. El título de WWE está en juego en breve y aquí pueden ver al árbitro invitado especial para el combate. Yo no estoy muy seguro de cómo esa ropa es ropa de arbitraje, pero bueno. Me parece que le queda muy bien. El siguiente combate está pautado a una caída y es por el campeonato de WWE. Presentándoles primero de camino al cuadrilátero al árbitro invitado especial, el comisionado Shawn Michaels. En vez de preocuparte por la ropa, porque tú no eres ningún fashionista, deberías preocuparte por pensar o no pensar que esto puede ser todo una conspiración para quitarle el título a Triple H. Oye, pero es tan temprano y ya vas a empezar con tus disparates. Es cierto. Yo le voy a hacer caso omiso a tu insinuación de una conspiración. Tú sabes que tengo razón. Tú sabes que tengo razón. Nunca. Y de camino al cuadrilátero, siendo acompañado por la novena maravilla del mundo, China, de Greenwich, Connecticut, con un peso de 260 libras. Él es el campeón de WWE, Triple H. Explosiva semana para el título de WWE, amigos. El domingo Mankind venció a Stone Cold dentro de la triple amenaza en SummerSlam para ganar el título. Pero el lunes, Shane McMahon hace lo que tenía que hacerle a Mankind para que perdiera el título y Triple H se convirtiera en campeón. ¡Bravo! Bravo, así como así, pero tú te escuchas cuando hablas. Deberías estar defendiendo a Mankind, no pintando a Triple H aquí como una víctima, por favor. Mira, un momentito, un poco de por favor. Yo estoy aquí del lado de la justicia. De la injusticia, dijiste. Espero que esté Shawn Michaels. Sí, del lado de la injusticia, tienes toda la razón. Tú hablando de conspiraciones en contra de Triple H, por favor. Yo lo que me pregunto es si Shawn Michaels va a mantener la ley y el orden como lo hizo Jesse de Body Ventura este pasado domingo en SummerSlam, que honestamente a mí me sorprendió el trabajo de Jesse Ventura, para serte honesto. No me lo esperaba, pero me pareció muy íntegro. Yo lo que sé es que Triple H debió salir campeón de ahí. Por algo tiene el título ahora. Así que no digan nada. Oye esta gente cómo se emociona. Y el retador de Miami, Florida, con un peso de 275 libras, La Roca, The Rock. Les digo, esto puede ser una conspiración en contra de Triple H. Pero esta es otra noche para demostrar que el trabajo de su vida para llegar aquí no fue en vano. Y les recordamos que Raw es War. Raw es guerra. Y no se lo pueden perder. El campeón de la gente increíble, joven superestrella, 27 años de edad, 6 pies, 5 pulgadas, 275 libras de peso y absolutamente impresionante. Yo te aseguro a ti que Shawn Michaels no puede esperar para ponerle ese título en las manos encima a La Roca aquí esta noche. ¿Viste cómo le arrancó el título de las manos a Triple H hace un momento? Como si le estuviera, no sé, haciendo pagar por algo horrible que hizo, así, por dar el título. Sí, tú con tus disparates. Pero mira, La Roca quiere el título. Claro que sí, La Roca sabe exactamente cómo se siente estar en la cima de la montaña aquí en WWE. Ojo, que quede claro, a mí me cae muy bien La Roca. A mí no me gusta escucharlo hablar de lo que habla, pero igual lo hace muy bien. Lo que hace, lo hace muy bien. Pero te digo, esto es una injusticia. Triple H no está siendo tratado como el campeón que es. Bueno, lo que sí están es a golpe limpio aquí. Esto no podría ser más grande nuestro evento central aquí esta noche. Y ahí estamos, el combate ha comenzado por el título de Triple H. No lo escuchen. Shawn Michaels, contamos contigo. Cuidado, el fondo del abismo rocañoso. No se produce. Vamos, Triple H, buscando un pedigree para terminar esto. La fuerza de La Roca diciendo presente. Acabando de pasar por SummerSlam 1999 y aquí en SmackDown por primera vez para el mundo entero. Estos dos hombres han tenido una gran rivalidad que ha evolucionado durante los últimos meses. La Roca con tremendo impacto. También tiene el suyo Triple H con buen lazo. Señor árbitro, Moscatel, que estamos todos viéndote. La intensidad de estos dos. Y tú hablando del señor árbitro como si realmente fuera un árbitro. A mí, este comisionado Shawn Michaels, yo no sé. Bueno, está en el centro del ring y tiene que contar. Tú me dirás. Espero que no esté ahí para dar direcciones.
¿Qué pasó? Que no vi, que estaba viendo otra cosa. Claro, tú tienes que ver lo que tienes que ver. El y no ver- árbitro haciendo su trabajo. Y tú hablando mal del árbitro. Yo no sé, igual no confío, pero sí, parece estar amonestando a la novena maravilla del mundo. Yo No sé. estoy dividido. A veces sí, a veces no, a veces también y a veces no. Pero bueno, a las ¿Qué? cuerdas, miren con el rebote. Bueno, por la calle, por encima de la cuerda superior. Ha Estábamos caído el hablando campeón. de intensidad, ¿no es así? Y, y espera, ¿por qué el árbitro está saliendo del cuadrilátero? No Bueno, parece pues- muy preocupado con que ellos estén fuera del cuadrilátero, Esto con no es una lucha cuenta superlibre. afuera, ni nada por el estilo, ¿no? Esto no es lucha super libre. ¿A dónde van? ¿A dónde van, señor árbitro? Háganos regresar al ring. Tienen que regresar al ring. Esto es todo lo contrario a regresar al ring. Y el árbitro, bien, gracias, de vacaciones. Por favor, mira la condición física de estos dos seres humanos, si es que son seres humanos. Mira, Y- mira, oh, mira, no, no, mira, no, mira no. con el suplex. No, no, no. Lo bloquea la roca. Pon el freno, Lo vuelve a pon el bloquear, freno. bloquear. ¡Sí! ¡El suplex para Triple H, Bobby Hemsley! Ha caído sobre esa plancha metálica, fría, dura. Esa me dolió hasta a mí, por favor, pobre Tiene que espalda. regresarlo al ring. Ya, uf. Tiene que regresarlo al ring. Aunque el árbitro lo vaya a ayudar en el conteo, tiene que regresarlo al ring. ¿A dónde va? ¡Qué demonios! Y el árbitro con ellos, paseando por aquí por la arena, Sí, como si nada. 1800, bien, gracias. Oye, la gente, este favor. SmackDown está encendido. ¡Oh! A la cara de Triple H, del campeón. Ah, mira, sí, les está diciendo de Sí, vuelta al ring, sí. pero... Te doy hasta claro. el mes que viene. Sí, Oh, sí. barredora con poder de desnucadora. Le están diciendo a la roca, te doy hasta el próximo mes para que lo regreses Sí, al el ring. comisionado dice, voy a escribir una carta y la voy a enviar Sí. para que todo el mundo se entere de que ustedes se salieron del ring y puede estuvieron ser. demasiado tiempo No fuera. puede ser. Yo sabía que esto era una confabulación en contra de Triple H. Mi instinto me lo decía. Mi instinto me lo decía. Y mi instinto no falla. Bueno, lo que sí te puedo decir es que está bastante caído. Mira las marcas en la espalda de Triple H y la Roca parece solo estar comenzando en esto. Oh, oh. Ah, bueno, mira, mira, mira. Justo tenía que retomar control. Mira, la roca es grande, todavía- es fuerte. Tiene muy malas ideas. Y todavía el árbitro ni siquiera entra al ring. Por Bueno, favor. ahí va. Tampoco, oye, no te pongas tan exigente. Al rostro de la roca. ¿Escuchas? El universo aquí. Ahora la brisa, nadie en casa, la Rocky. roca con lazo y A volver fuera otra vez. pajarito, claro Seguimos que en lo sí. mismo. Seguimos en lo mismo. Rebotándole la cabeza al campeón contra la mesa de comentarios. Impacto para Triple H. Derecha directamente a la cara y le... ¡Oh! ¡Ey! ¡Ey! China. No. ¿Y tú, pa' ¿Cómo afuera? que va? ¿Pero cómo va a sacar a China? ¡Pa' afuera! ¿Cómo va a sacar aquí Pues a China? claro, es lo menos que Eso puede es un hacer. abuso. Oye, pero al fin, Eso es al inspiración fin hace moral lo que para tiene que Triple hacer aquí. H. Muy bien. Yo sabía que ¿Sabes este qué? árbitro. ¿Sabes qué? Muy bien. horror. Me está recordando a Qué Jesse de horror. Body Ventura como ¡Qué árbitro horror! en ese... Mira, sí, muy bien. No, muy bien. ¿Cómo te va? ¿Cómo te vas? ¿Cómo Ah, te vas? claro, tomar y va a quejarse. la atribución de votar a China? Pero si tú no viste lo que hizo, hombre. Gran cosa Claro que hay que hizo. sacar... ¿Cómo que gran Gran cosa? cosa. Que te den un golpe Que se bajo, quede así es la lo que vas a roca en todo pensar. caso. Por favor. Y este no es el momento de estar discutiendo horror. ni en una reunión en la cumbre ni nada por el estilo. Así no se vota a una mujer como China. No. Y él- ¡Oh! Cuidado. ¡Oh, de cabeza! ¡Ay, Dios mío, lo hizo! 1, 2, 8, Este- 26. ¡Ey! No, qué demonios. Ay, Dios mío, Shawn Michaels. No hay cuenta. Mira, el título de WWE está en juego aquí. Este hombre debería ser campeón ahora mismo. Bueno, y me debería, refiero a la sí, Roca, sí, claro sí. está. Mi abuela debería ser mi universo, pero tiene 87 años. Viene por más. Abarica la brisa. Ahí está el dueño. Ajá. Ahí está el dueño. Ajá. Shane McMahon, caracho. Ahí está. Y hay para que se ponga quejarse orden. porque esto... Claro. Y puede hacer lo que le dé la gana. Esto es su compañía. Y ellos discutiendo allí, pero ya lo que pasó, pasó. A él no lo van a sacar. Michaels no va a sacar al dueño porque el que va a salir volando va a ser el mismo. Bueno, debería. Me pregunto si tiene el poder de hacerlo o no. Realmente es el comisionado, más es el poder árbitro nada. del combate. No sé. El dueño tal vez manda, chico. Le puede decir, Shane, pa' afuera. Si el dueño te dice brinca, tú dices de dónde. Más nada. Y ahora mira, Triple H, el hombre que vimos perder ya el combate, ahora luciéndose en contra de La Roca. Estamos hablando de un combate por el campeonato de WWE, por favor. Esto no es un campeonato de bolas criollas. El árbitro de verdad ha sido paupérrimo. Bueno, dentro de todo, sí. Eso de que los dejara irse por allí sin contar ni No, nada eso de que por el votara a Shine, estilo. yo me refiero ¿Ah? a eso. ¡Claro!
Eso es de las pocas cosas que he El hecho poder bien. moral que necesita Triple H para retener su presea. Esto es una confabulación, señor juez. ¡Anote! A la esquina con su fuerza. Triple H sigue vivo, aunque el mundo se oponga. Y acabando de pasar por un SummerSlam en el que vimos a Shane hacer cosas absolutamente arriesgadas, impactantes con su propio cuerpo. Una cosa verdaderamente impresionante. Y cabe destacar que destrozó hace poco a Mankind también, así que él hace lo que le da la gana. Hermoso suplex. Hablando de Shane McMahon, qué destacada la actuación, la de SummerSlam, el fin de semana. Sí, de verdad que sí. Oh, cuidado, cuidado, es todo para ti, Roca, por atrevido. 1, 2. Oye, árbitro, si cuentas con ganas, a lo mejor la cuenta de 3 se produce. ¿Qué tú Es que querías? ¿Un 1, 2, 3? ¿Un 1 por 3, 3? Estaba pensando en su querías? cena. Por favor. Que tuvo que salir aquí Shane McMahon para asegurarse de que Shawn Michaels hiciera su trabajo. Bueno, yo no sé. Tal vez asegurarse de distraerlo o algo. Yo no sé. Yo no sé. Tú con tal de ganarla dices cualquier cosa. Bueno, el combate sigue vivo. No, Triple H. Oh, no ha hecho el trabajo completo todavía. Mira, después de todo, como que Michaels está haciendo las cosas correctamente. Ah, ahora sí. Un poco distraído, Ahora un poco distraído, pero como que... Mira, Creo que el no, que está distraído eres tú. no está haciendo nada, está dejando que ahoguen a la Roca. Eso Bueno, no está a tan punto mal. de desvanecerse, eso sí. Pregúntale, dice el dueño. Pregúntale. Sigue vivo. Sigue oxigenando el cerebro. Sigue vivo. La tercera es la vencida y si ese brazo cae. No cayó nada. ¿Tú has visto el cuerpo de este hombre? ¿Tú has visto la fuerza de ese hombre? Mira, hablando de fuerza, se debate con el campeón. Impactos al rostro. Y el campeón nuevamente lo pone en su lugar, buscando el impulso y contra la cuerda superior, mi madre, que autoguillotina. ¡Ey! Pero ganó otra vez. No. Pero ¿cuánto más le van a robar a la Roca aquí esta Algo noche? le pasó a Shane McMahon que vio algo que le pareció ilegal. Él está revirando por algo. Lo Es un ilegal hombre es que sabe él en mucho. todo caso. Yo no vi lo que Muy tú el viste. dueño, pero ¿qué hace Mira, aquí? dijiste que es el dueño, ¿verdad? Calladito te ves más bonito porque te vas a quedar sin chamba. Por No favor, revires, esto no es revires. absurdo. Mira para el otro lado. ¡Míralo! ¡Oh, la desnuca! Ahí está. Amigos. Y ahora sí, Pero qué demonios, va a seguir metiendo. Pero Ajá. ¿cómo golpear al dueño? Pues, ¿Está ¿cómo loco? no? ¿Cómo no? No voy a decir que se lo el buscó, fondo pero del se lo abismo buscó. rojayoso. ¡Mi madre! ¡Ay, mi madre! Puede ser todo para el campeón. Ahora va a buscar la movida más electrizante del entretenimiento deportivo. De costa a costa. Mira la gente cómo está enloquecida. Y cómo no, ahora sí. No hay nadie que pueda hacer nada, va a ganar y... ¡Wow! ¿Qué? ¿Cómo? ¡El árbitro! ¿Cómo que el árbitro? ¿Cómo que el árbitro acaba de patear a la Roca, Pero Shawn que de alguna Michaels? manera se sintió que estaba compitiendo y se confundió. ¡Oh, lo escupió! Ya esto me deja más dudas todavía. No. Vete, tú sabes para dónde le acaba de decir. Ahora se pone a la sacar Roca. música. ¿Pero qué demonios? Bueno, amigos, después de todo estaba haciendo buen trabajo Shawn Michaels. Yo tenía mi instinto. Y un pedigrí, No, y un pedigrí no. puede ser todo lo que se necesita. Sí, exactamente. 1, 2 y 3. Contó muy bien. No se apresuró, ¿viste? Contó muy bien. Por favor, ¿qué más le iban a hacer a este hombre? Y ahora se canta todavía campeón de WWE, Triple H. Que conste que yo nunca tuve dudas del trabajo de Shawn Michaels. Jamás. Yo Me sabía das que dolor estaba de haciendo un gran cabeza. trabajo. Y Me el das gran trabajo dolor es de que Triple H cabeza, sigue te siendo lo juro. campeón. Mira, vete a llorar para otra parte, que me estás mojando con tus lágrimas. El campeón continúa siendo campeón, punto en boca. Por favor, y ahí claro, viene ahora Shayna. regresa Shayna como si no hubiese hecho nada, simplemente a celebrar. La familia siempre unida, qué bonito. Eso es un mensaje, una moraleja para todos nuestros fanáticos en el mundo entero. Ahora el que va a llorar soy yo de la emoción. Por favor. Esto fue una victoria en equipo, ¿eh? Bravo, Triple H. Por eso eres quien eres. Ajá, por este gran momento Triple H es quien él. ¡Mira esto! Ahora, nunca sabremos si esto fue confabulación entre Triple H y Shawn Michaels. A lo mejor Shawn Michaels ya ¿Y tenía Shane? su disputa ¿Y China? sí, personal. Fue un trabajo de 4, ¿eh? No. Lo de Shawn Michaels puede haber sido algo que se le ocurrió en el momento. Lo importante es que acostúmbrense, amigos. Tenemos campeón llamado Triple H para rato.